Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a la segunda clase de Microsoft Excel 2016 que estamos empleando actualmente. También podemos hacer utilidad de otras versiones, por ejemplo, si es una anterior, puede ser la versión 2013 de Microsoft Excel o superior al 2016, que puede ser la 2019 y 2021 de esta aplicación. En donde la clase de hoy vamos a ver en la unidad número 2, en lo que se refiere, vamos a ver la parte de formato de celdas, vamos a ver la configuración de página a la hora de utilizar una configuración para una futura impresión en una hoja, en esta parte de hojas de cálculo de Microsoft Excel, como también vamos a ver los diferentes cálculos de tipo aritmético y lógico que se pueden emplear, que son funciones muy esenciales en este programa a la hora de realizar cálculos dentro de esta aplicación. Para eso vamos a ejecutar el programa de Microsoft Excel. Recordemos en la clase anterior que podemos ejecutar ya sea teniendo un acceso directo en el escritorio, como yo tengo acá, o yendo por el botón inicio, todos los programas, y elijo la opción de Excel 2016. Cuando ingresamos nos aparece el panel en la cual nos pregunta qué deseamos hacer, qué tipo de libro queremos iniciar en Excel. Si ya vamos a iniciar un libro en blanco, seleccionamos esta opción, vamos a hacerle un clic con el botón izquierdo y accedemos a la ventana de Microsoft Excel, a comenzar a trabajar en un archivo en blanco. La clase anterior hemos visto las diferentes formas de selección de celdas, los conceptos que tiene también este programa, los diferentes menús que tenemos en la parte superior con sus respectivas cintas de opciones, donde cada cinta de opción tiene un conjunto de herramientas donde voy a realizar diferentes tipos de acciones, como así en el caso, por ejemplo, en el menú archivo, donde yo mostraba en forma vertical las diferentes funciones que puedo llegar a utilizar en Microsoft Excel, como abrir un documento, como iniciar un nuevo documento, mejor dicho, un nuevo libro, como iniciar un nuevo libro, como abrir un nuevo libro, como también guardar los cambios actuales en un libro, y si no he guardado por el momento, voy a utilizar el botón de guardar como para yo crearlo al archivo, al botón imprimir cuando yo deseo ya realizar una impresión en una hoja de papel. Vamos a volver al botón atrás y cada menú con sus respectivas cintas de opciones donde tiene sus respectivas herramientas que vamos a utilizar a la hora de realizar diferentes tipos de acciones en una hoja de cálculo. También recordamos que la diferencia con los otros programas anteriores, Excel se compone de una barra de fórmulas y también una zona de contenido en donde está compuesto por columnas que están nombrados en forma de letras y números que están que serían las filas que se encuentra para unir ya sea una columna y una fila y formar un casillero llamado celda, donde en esa celda yo puedo insertar todos los datos e información que yo desee para yo tener administrado una determinada información de esta manera. Bien, vamos a comenzar viendo
antes de entrar a conocer los formatos que se pueden aplicar en un libro de Excel, en este caso en una hoja de cálculo como Excel, es importante siempre saber a la hora de llegar a querer imprimir una página, es importante configurar la página o configurar la hoja de cálculo, en este caso, dentro de un archivo de libro de Excel, y para eso nos vamos a dirigir al menú diseño de página. Dentro de diseño de página, aquí encontramos las configuraciones que podemos realizarle a una hoja de cálculo dentro de un libro, a un libro más que nada de la hoja de cálculo. Para eso vamos a tener en cuenta ciertas opciones a la hora de imprimir una hoja de cálculo. En este caso vamos a ir al menú márgenes. Dentro del menú márgenes vamos a encontrar márgenes predefinidos. Acá nos indica cuál fue la última configuración personalizada que nosotros hayamos creado en algún momento, como también tengo otras opciones, como ser en el caso normal, en la cual me va a decir cuántos centímetros de la parte superior, en la parte inferior, izquierda y derecha, como así también el encabezado de una hoja y un pie de página en la hoja, la cantidad de centímetros que va a utilizar para agregar información en esta hoja de cálculo. Acá tenemos diferentes opciones, ya sea normal, selecciono normal, márgenes ancho, acá nos dice los centímetros, qué tipo de ancho de hoja necesito, o si es una hoja estrecha que tenga estas configuraciones. Bien, vamos a dejarlo como opción normal, pero también a la hora de configurar los márgenes también los podemos realizar en forma personalizada. ¿De qué manera? Vamos al menú dentro de diseño de página, márgenes, y también vamos a elegir la opción que dice márgenes personalizados. Dentro de márgenes, acá como pueden observar, entramos a un cuadro de diálogo de configuración de página. Dentro de configuración de página tenemos por una parte la parte de márgenes, en la cual yo le voy a dar margen a la hoja de cálculo. Acá me muestra una vista previa de cómo quedaría la hoja de cálculo si yo, por ejemplo, dentro de márgenes aumento en la parte superior de la hoja, como también puedo disminuir haciendo un clic en el botón de flecha para abajo, también cuántos centímetros necesito yo de lado izquierdo, como también así al lado derecho, como también la parte inferior también, que yo puedo aumentar y disminuir los márgenes inferiores que hay dentro de Microsoft Excel. También vamos a tener márgenes en la parte del encabezado de la hoja, que viene a ser la parte superior de la hoja de cálculo. Ahí lo indica las flechas de intervalo, como también los márgenes de pie de página, donde los márgenes de pie de página van a configurarse en la parte inferior entre el borde de la hoja y el renglón que tenemos acá señalado de la parte de pie de página. Si yo deseo centrar la planilla de información en una hoja, lo podemos hacer ya sea de forma horizontal. Fíjense cómo queda en forma horizontal la planilla, como destildar esta opción y elijo la forma vertical, cómo quedaría la planilla a la hora antes de imprimir.
Si yo destruyo estas opciones, no las necesito, queda con este centramiento de página que tendría esta hoja en Microsoft Excel. Una vez dada la configuración de los márgenes en una hoja y centrada la página, si yo deseo, pulso el botón aceptar y fíjense también que las líneas que están en forma entrecortadas indican los límites de los márgenes que va a tener la hoja de cálculo, en este caso a la hora de agregar información en cada celda. Estas líneas entrepuntadas nos permiten separar de una hoja con otra para que sepamos también que si vamos a agregar información, esas líneas entrecortadas discontinuas van a dar el límite de la hoja por la que hemos nosotros configurado. Por otra parte, tenemos la orientación de la página, donde me permite ver en la impresión si la página está en forma vertical, cómo imprimirla en forma horizontal. Fíjese, cuando yo cambio la orientación a horizontal, fíjese en que las líneas de márgenes se han movido a unas 4 celdas posteriores para que podamos almacenar la información haciendo utilizar los márgenes en la orientación. Vamos a ir a la orientación, lo vamos a dejar como vertical. Por otra parte, tenemos el tamaño de la hoja que vamos a utilizar para imprimir. Comúnmente a veces utilizamos una A4, pero podemos utilizar otro tipo de hojas que yo desee aplicar. Por ejemplo, otra de las más comunes es la legal, para documentos grandes. Entonces vamos a tener diferentes tamaños de hoja a la hora de imprimir. Vamos a dejarlo como A4. Por otra parte, también encontramos lo que son los fondos de página. Cuando yo hago un clic en la opción de fondos, voy a querer seleccionar una imagen de fondo dentro de la hoja, y en este caso voy a elegir la opción que dice trabajar sin conexión. Voy a elegir una imagen que yo desee, por ejemplo esta imagen, selecciono con un clic y por último selecciono haciendo un clic en la opción insertar. Fíjense cómo se ve el fondo de la página con la gráfica que yo he insertado. Si yo deseo eliminar ese fondo, dentro del menú diseño de página tengo la opción de eliminar fondo y se elimina el fondo de página que yo he insertado anteriormente. Bien, por otra parte también tenemos la parte de área de impresión, donde me va a permitir ya sea establecer un área de la impresión o borrar el área de la impresión. Vamos a ir a la opción de establecer área de impresión, tan solo con la celda seleccionada lo vamos a poder realizarlo. Y por otra parte vamos a ir a la opción que dice imprimir títulos. Cuando tengo una hoja y deseo realizar una impresión en esa hoja, vamos a seleccionar determinadas opciones que nos puede brindar Excel a la hora de imprimir. Para eso voy a ir a la opción que por ejemplo dice líneas de división, se refiere a las líneas de división que tenemos así en forma vertical y en forma horizontal. Vamos a poder imprimir un encabezado de filas y columnas. El encabezado me va a permitir ver la información que va a haber al comienzo de la hoja, en la parte del encabezado.
y así tengo yo una vista previa de cómo se vería si yo pongo, por ejemplo, el orden de las páginas que van a ir dentro de una hoja. Van a tener las diferentes páginas. En este caso van a ir en forma vertical, yendo desde la primera página y a la vez descendiendo a otras páginas. Y si yo le pongo la opción de horizontal, fíjese que va a comportarse de esa manera, diciendo que la hoja 1 es la página 1, es el primer margen que está acá. La página 2 es entre estas líneas entrecortadas que van a... Vamos a ver a diferentes márgenes que podemos separar, en este caso de la hoja 2. Y también vamos a ver otras opciones que, por ejemplo, podemos aplicarle a una hoja de cálculo, como ser las líneas de división, que se refieren a estas líneas que dividen entre filas y columnas para que se forme el casillero llamado celda, en donde yo puedo, por ejemplo, con esta opción puedo ver. Si voy a desactivar la opción ver, no se me va a ver las líneas de división. En cambio, si yo la activo, que es comúnmente lo que estamos acostumbrados a trabajar, voy a poder ver las líneas de división, o sea, la cantidad de celdas que va a tener la hoja de cálculo. En la opción que dice imprimir, lo que me permite es imprimir todas las cuadrículas que tiene esta hoja de cálculo. Vamos a ir a la opción de impresión para activarla. Acá también se refiere a los encabezados, que se refiere a la parte superior de la hoja, si yo puedo verla o no puedo verla. En este caso, los encabezados se refieren a las letras. Voy a volver a activar, se refieren a las letras en el caso de las columnas y a las filas en el caso de las barras horizontales, donde también me dice la opción de imprimir. Me va a permitir imprimir. Cómo saldría la impresión en las filas y columnas. Y así son las diferentes configuraciones de páginas que yo puedo aplicar de una manera directa. Si yo quiero configurar la página de manera personalizada, para eso me voy a ir a puedo ir a la opción de márgenes y elegir la opción de márgenes personalizados, como así también de las otras opciones puedo ir a la última opción, como dice más tamaño de papel, supongamos el caso, y también puedo entrar a la configuración personalizada de página yendo de la siguiente forma. Dentro del menú diseño de página, en la opción que dice configurar página, en la cual encuadra este tipo de funciones, voy a hacer clic en este botoncito, en la cual me permite insertar o configurar una página en forma personalizada. Vamos a hacer un clic con el botón izquierdo y aquí nos encontramos con diferentes pestañas, como el caso de la página, los márgenes, los encabezados y pie de página y una hoja de cálculo en cuanto a las configuraciones que hace rato pudimos configurar. Bien, en este caso me voy a ir a la opción de página. Ahí le puedo poner la orientación que yo deseaba, ya sea en forma vertical o en forma horizontal. Si yo tengo que hacer un ajuste de escala a la tabla, supongamos el caso que yo tenga que mermar el ajuste de tabla, lo cambiamos por un determinado porcentaje.
yo puedo cliquear acá, o si no, seleccionar el texto y teclear con algún número que yo desee, por ejemplo el 0. Vamos a poner el 100%. El tamaño de papel que en el caso que yo voy a imprimir, cuando elija también la calidad de impresión. También por otra parte podemos ir a la opción de márgenes, donde ahí puedo configurar los márgenes como hemos visto anteriormente, como centrar la página en este caso, y pulso el botón aceptar. Y vamos también a la parte del encabezado y pie de página, como se vería en la parte superior en este encabezado con determinada información, en donde si yo deseo ponerle algún encabezado a la página, como también así un pie de página, yo voy a ir a la opción que dice personalizar encabezado, y ahí me va a permitir qué tipo de sección quiero colocar yo el encabezado, ya sea la sección izquierda, la sección central o la sección derecha. Supongamos el caso que yo quiera ir a la selección central. Vamos a poner alguna palabra, por ejemplo Microsoft Excel, y ahí me permite que yo dentro de la sección central, en la configuración de la página, cuando vayamos a ver la vista preliminar, va a estar el nombre y apellido de esta persona, el nombre del encabezado. Fijemos cómo figura acá el nombre del encabezado, y si pulso el botón aceptar, me voy a averiguar dentro del menú archivo y elijo imprimir. Fíjense que en este caso no se puede encontrar nada para imprimir, porque no tenemos guardada la información por ese mismo motivo. Seguir el botón atrás. Ahora en este preciso momento vamos a ver lo que serían los formatos de celdas que podemos aplicar, los diferentes formatos que vamos a emplear, como también los tipos de datos que vamos a emplear en un ejemplo que vamos a dar en el Microsoft Excel. Supongamos el caso, vamos a crear el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos una librería, le pongo como título librería, y vamos a obtener los siguientes campos, por ejemplo código, cantidad, artículo, precio, descuento, fecha de venta, y con esos datos vamos a ver los diferentes tipos de datos que podemos insertar en una planilla de Excel, ya sea el comportamiento que va a tener un rango de celdas a la hora de almacenar la información, el dato que va a tener cada campo de estos. Entonces vamos a hacer un clic por ejemplo, vamos a empezar a armar un código en forma secuencial. Supongamos el caso, uno para el Bien, tenemos este tipo de ejemplo. Acá lo que hay que hacer es siempre tener en cuenta el tipo de dato que voy a insertar en un rango de celdas. Prácticamente cuando tenemos ya un grupo de celdas donde vamos a insertar datos,
Dentro del menú inicio vamos a encontrar este sector que se refiere al sector de número, donde vamos a saber qué tipo de dato va a tener, qué formato va a tener también un rango de celdas a la hora de insertar un determinado dato. Para eso vamos a tomar un ejemplo. Yo voy a poner el número 1, luego el número 2, y como yo quiero hacerlo de forma ordenada los códigos, voy a seleccionar el rango donde tienen los valores 1 y 2 y ubicando el puntero del mouse en la parte inferior derecha hasta convertirse en la cruz delgada conocida como lista de secuencia, voy a con un clic presionado tirar hacia abajo y voy a obtener los números en forma ordinal, donde ese rango de celda se va a comportar de un tipo numérico. Teniendo los valores que yo inserté, se está comportando de esta manera en forma como tipo de datos general. Si yo tengo que seleccionar más celdas todavía para almacenar más información, tengo que definirlo qué tipo de datos se va a comportar ese campo, que en este caso es código. Y este código lo tenemos como tipo campo que tiene que llamarse como tipo numérico o número. Entonces seleccionamos el rango de celdas y dentro del menú inicio nos vamos a la opción que dice general y lo voy a cambiar por tipo número. Por defecto acá nos muestra que los valores del código están con decimales porque ya está configurado de una cierta manera Excel para que cuando uno inserte un número también se vean los decimales. Como no necesito ningún tipo de dato con decimales, voy a seleccionar el rango con el que yo he configurado como tipo número, y para quitar los decimales que sean solamente números enteros, voy a ubicarme dentro del menú inicio en este botón que dice disminuir decimales. Ahí fíjense que yo cliqué 2 veces y saqué los decimales de tipo numérico que tiene en este caso el campo. Lo dejé como números enteros y no con números con decimales. Si yo deseo poner a los números con decimales, tengo esta opción que dice aumentar decimales y ahí se aumenta la cantidad de decimales dependiendo la selección o el cliqueo que le voy haciendo al botón de aumentar decimales. Yo quiero reducir los decimales, entonces pongo disminuir decimales siempre y cuando tengan la celda seleccionada, el grupo de celda seleccionado, y voy a quitar los decimales. Y de esa manera yo voy a poder seguir insertando los datos como corresponde para el resto, para tener más registros con sus respectivos datos. En este caso se va a comportar esta columna como forma de tipo de datos numérico. Para una cantidad también voy a seleccionar el rango de celdas y lo voy a dejar como tipo número. Nada más con la diferencia que cada vez que inserte un valor se me van a aparecer los números decimales, pero para yo sacar esos decimales voy a reducir ya sea el rango donde tengo hasta el dato o en todo el resto de los rangos de celdas para que se comporte como tipo número, pero disminuyendo con este botón de disminuir los decimales. Fíjense que ya se vuelven como números enteros, y si sigo agregando más información ya no me van a aparecer los decimales en la configuración de tipo número. Bien, el artículo, como se refiere a los nombres de los artículos que vamos a insertar en esta planilla, va a ser de tipo texto. Puede estar de dos formas: el tipo de dato en forma general
o voy a desplegar con este botón y voy a elegir la última opción. Tengo una barra desplazadora y la voy a elegir como tipo texto. Entonces esta celda, como también un rango de celdas que yo puedo insertar solamente texto, voy a ir a este botón y elijo la opción que dice texto, y estas celdas se van a comportar para insertar un reconocimiento de texto. Agrego información que se va a comportar de un tipo texto. Y así sucesivamente. Ahora tengo este otro campo que se va a comportar como tipo moneda. Vamos a seleccionar el rango de celdas dentro del menú inicio. Voy a opción general que está en este momento y lo voy a cambiar por el tipo moneda. Entonces cuando yo inserte un valor, fíjense ustedes que se va a colocar el símbolo de la moneda que está configurado la computadora, pero también lo vamos a poder hacer de manera personalizada si yo deseo cambiar el símbolo de otra moneda, como el caso del dólar, como el caso del euro u otras monedas internacionales. Entonces vamos a seguir insertando cada elemento. Estamos dando una suposición de ejemplo para con un determinado precio. Bien, entonces seleccionando el rango de celdas y cambiándolo con formato de tipo moneda, vamos a insertar solamente tipeando valores numéricos y se va a transformar en un formato de moneda. En el caso de descuentos, yo quiero hacer un determinado porcentaje. ¿Qué pasa ahora? Supongamos si yo pongo estos valores, perdón, acá vamos a cambiar otro valor de descuento. Bien, como quiero poner el símbolo de porcentaje, voy a seleccionar el rango de celdas. Dentro del menú inicio me voy a ir a la opción que dice general y lo voy a cambiar por porcentaje. Aquí me ubica el valor del porcentaje, pero me coloca con 2 decimales y 2 números enteros de más. Tiene ese defecto Excel que cuando yo quiero poner un número con el símbolo de porcentaje, aplica este tipo de defecto, donde cuando yo no quería poner de esta manera el porcentaje, se me ponga 2 números posteriores más 2 números decimales. Para eso lo que voy a tener que hacer siempre es de esta otra manera. Voy a borrar esta información. Como ya está creado el formato porcentaje, o lo puedo hacer seleccionando el rango de celdas y eligiendo, como estaba ahí, el formato de porcentaje y colocando el valor que yo desee. Fíjese que puedo colocar los valores de porcentaje de descuento. Fíjense que también me pone 2 decimales al ser de tipo numérico. Selecciono el rango de celdas que yo quiero cambiar, que no se pongan decimales,
En este caso yo tengo datos hasta acá, pero si yo quiero para el resto de la columna que todos tengan el mismo formato de porcentaje, voy a ir al botón que dice disminuir decimales y salen los decimales del porcentaje y vamos a tipear directamente números enteros. Así se comporta la manera de poder insertar números de porcentaje, primero seleccionando el rango de celdas, luego irse al menú inicio y elegir, en vez de si está en formato general, lo vamos a poner en formato porcentaje para que yo marque un número y me aparezca el símbolo de porcentaje. Otro tipo de datos son las fechas, donde me permite que cada dato que yo inserte con, ya sea con barra de la división, pueda insertar la fecha de un día, por ejemplo 12 del 8 del 2024. Fíjense ahora que si yo, como he tipeado o escrito un número con barras para separar, Excel automáticamente detectó que es una fecha en la cual yo inserté. Como estaba en formato general, automáticamente al tipear se puso como formato de fecha. Fíjense que para el resto figuran como formato general. Entonces, si yo vuelvo a tipear alguna otra fecha, por ejemplo 5 del 8 del 2024, ahí interpreta Excel que hemos vuelto a insertar una fecha. Bien. Tenemos dos tipos de formatos de fecha. Por ejemplo, tenemos la fecha corta, que es este estilo, como también voy a seleccionar el rango de celdas, ya sea el que tenga datos o para el resto que yo quiero o deseo tipear a futuro, y voy a ir a esta opción, en este caso que estaba fecha, pero estaba con fecha de tipo corta, donde acá abajo le muestra cómo se vería si es de tipo fecha corta y cómo se vería como es tipo fecha larga. Vamos a hacer un clic en fecha larga y fíjense ustedes cómo se puso el nombre del día de esa fecha con el número, el mes y el año, en ese caso cómo estaban configurados. En ese caso es la fecha de tipo largo, y si quiero una fecha de tipo corto, selecciono el rango de celdas, vuelvo y elijo la opción que dice fecha corta. Fíjense ustedes cómo cambia una fecha de tipo corta con una fecha de tipo larga. Bien, eso es todo en cuanto al comportamiento de datos. También en esta parte, si yo tengo un código, quiero ver algunos ceros por el lado izquierdo, voy a seleccionar el rango de celdas. Acá lo hacemos todo de una manera directa, pero también puedo entrar al menú de propiedades en forma personalizada, como sea el caso. Hago un clic en este botón y me va a aparecer un cuadro de diálogo donde tiene varias pestañas, y en la que estamos concentrados últimamente, que es la de número, me va a permitir también aquí hacer determinadas modificaciones. En este caso, acá tenemos la opción de código. Tenemos, en este caso tiene que ser el valor número 1. Acá nos muestra cómo se vería en la planilla, qué posiciones decimales le podemos agregar. Como tenía dos posiciones decimales, acá le podemos aumentar, ya sea con un cliqueando el botón de aumentar las posiciones decimales, como también la de disminuir las posiciones de tipo decimales. También puedo usar separador de miles cuando son valores muy altos. Puedo pulsar el botón de separador de 1000. Fíjense cómo quedaría en la muestra. Si yo pongo un valor mayor a 1, que sea ya desde 1000 en adelante, entonces va a utilizar el botón de separador de 1000.
vamos a pulsar el botón aceptar. Fijemos que yo había configurado 2 decimales anteriormente y en el cuadro de diálogo puse aumentar los decimales. En este caso puse 2 decimales. Si yo quiero sacarlo y lo quiero hacer de forma personalizada, teniendo el rango de celda seleccionado, me voy a ir a número y elijo posiciones decimales 0. Acá me dan una vista de muestra, pulso aceptar y fíjense en cómo desaparecen los decimales cuando lo hago de una manera muy personalizada. Bien. También si selecciono el rango de celda del tipo números, vamos a encontrar otro tipo de datos que se lo conoce como estilos miliares. Eso en el caso de que yo si pulso, si marco un número, por ejemplo 159.000, fíjense en que se va a colocar el punto del 1000, como recién estaba diciendo, al seleccionar ya sea desde acá o seleccionando el rango de celdas donde tengo los valores, como también otros valores vacíos que no están insertos, y elijo la opción de ir de número, elijo la opción número y uso el separador de miles si yo tengo un valor mayor a 1000. Por ejemplo, tenemos 200.000, fíjese que se coloca el punto del millar, 1500 por ejemplo, nada más que aparece los decimales como han sido configurados, de que al seleccionar el rango de celdas me voy a números y acá yo he tenido configurado 2 decimales. Yo le quito los decimales en 0, ahí me muestra cómo quedaría y pulso el botón aceptar. Fíjense cómo quita los decimales y solo se queda con el separador de miles, para que hemos configurado últimamente. Bien. Ahora vamos a aplicar los diferentes tipos de formatos que podemos aplicarle a una planilla. Ya hemos visto el tipo de datos que podemos agregar o configurar en una planilla de Excel, en la cual reconoce como ya sea tipo numérico, que puede ser con separador de miles y demás, tipo texto, tipo moneda, tipo porcentaje y tipo fecha, ya sea fecha larga o fecha corta. Bien, ahora vamos a ver cómo le podemos dar cambiar la apariencia a una planilla, en este caso utilizando los diferentes tipos de formatos que podemos aplicar en Microsoft Excel. Para eso siempre tengo que seleccionar el rango, las celdas que yo voy a aplicarle el tipo de formato. Cada selección me va a permitir realizar una determinada acción, cosa que lo hemos visto en la clase pasada. En este caso lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a ver cómo este título quiero que quede centrado junto con las otras celdas. Para eso voy a seleccionar desde donde yo tengo escrito, en este caso de la celda A1 hasta la celda F1, y pulso el botón que se llama combinar y centrar. Fíjese que un grupo de celdas se transformó en una celda porque en este caso aplicamos la opción de combinado. También se puede, por ejemplo, aplicar diferentes tipos de formatos en una celda activa, en este caso, o en un grupo de celdas, fíjense, y yo puedo aplicarle
dentro del menú inicio, para cualquier rango de celdas, ya sea como estén seleccionados, ya sea de esta manera, de esta otra, de esta otra. Por ejemplo, vamos a seleccionar la primera celda combinada que hemos realizado y quiero cambiarle el tipo de fuente, que es una función que lo podemos ver en Word, en PowerPoint y en todo el paquete Office, que es el mismo mecanismo. Ahí cambia el tipo de fuente, puedo cambiar el tamaño de la fuente. Cuando mayor es el tamaño, más grande es la letra. Puedo reducirlo también. Siempre en este caso tiene que estar activa la celda o seleccionado el grupo de celdas para yo aplicar diferentes tipos de formato. Eso no hay que olvidarse. Supongamos el caso que acá también esta misma celda quiero ponerle un tipo negrita. En este caso el tipo de negrita, y hemos elegido un Arial Black, pero en este caso, por ejemplo, quiero poner un estilo Arial. Yo puedo activar y desactivar el formato de negrita, siempre seleccionando las celdas. Puedo aplicarle negrita, como no. Puedo aplicarle un tipo subrayado, como no. Puedo aplicarle un tipo cursiva, y puedo sacar la cursiva, el subrayado también. Si yo quiero subrayar el título, también puedo aplicarlo. También puedo darle un color de tipo de fuente, supongo un color azul. Fíjense cómo se ve el color desplegando desde este botón, que es el color de fuente. Y también tenemos el color de relleno, que sería como sería el color sombreado dentro de una celda o dentro de un rango de celdas. Supongamos el caso que yo para este título le voy a poner un color verde claro. Fíjense cómo se muestra el formato que yo voy aplicando. También podemos darles alineaciones. Por ejemplo, en este caso está como centrado horizontalmente, o puede estar a la izquierda, como también hacia la derecha, o en el centro, para centrar el texto. Y también tengo los centramientos de tipo vertical. Si yo, por ejemplo, voy a agrandar con un clic presionado y arrastrando la celda esta, fíjense en que en este caso está centrado en la parte inferior en la palabra librería. Si yo quiero ponerla en el centro, activo la celda o selecciono el grupo de celdas y me voy a centrar, alinear al medio o alinear hacia arriba. Bien, ahí tenemos diferentes tipos de alineaciones. En este caso son en tipo vertical, arriba, al centro, abajo, o tipo horizontal, que sea a la izquierda, al centro o a la derecha. Vamos a dejar los dos con forma centrada horizontalmente y verticalmente. También, por otra parte, vemos que podemos aumentar el tamaño de la fuente, de una fuente, siempre teniendo activa o seleccionada la celda. Supongamos el caso, para estas celdas voy a aumentar el tamaño de la fuente, como también con este botón puedo disminuir el tamaño de la fuente. Aplicarle las alineaciones, como así también podemos aplicarle el direccionamiento de texto. En este caso tenemos la opción de orientación, donde, por ejemplo, puedo colocar como tipo de ángulo ascendente, un tipo de ángulo descendente, como también un texto en forma vertical. Fíjense en cómo queda en forma vertical. Un texto de tipo girar el texto hacia arriba. Fíjense en cómo está invertido la forma del texto hacia abajo. Y de esa manera podemos darle el direccionamiento en este caso que estamos haciendo, de los textos que tiene cada campo.
Si yo quiero dejarlo como estaba anteriormente, en este caso no me está dando la opción para que yo pueda realmente eh, volverlo a la normalidad, porque tengo texto en vertical, tengo ángulo ascendente, ángulo descendente y demás. Para volverlo al estado anterior voy a tener que ir a este botón que se llama alineación, hago un clic en este botón y acá me encuentro con la opción de alineación, y fíjense que acá tengo una vista previa de orientación de cómo queda cuando está alineado de esa forma. Para eso yo voy a tener que hacer lo siguiente: hacer un clic presionado sobre el punto rojo y llevarlo hasta los 180 grados en formato de reloj, en este caso a los 0 grados, perdón. Entonces vamos a pulsar el botón aceptar y vuelve a tener el estado desde un principio, el estado de la alineación desde un principio. Bien. Por otra parte, también tenemos otra herramienta que se llama ajuste de texto, que se encuentra dentro del menú inicio, en la cual me permite que cuando hay una palabra larga dentro de una celda, como este caso que dice papel office, falta más palabras, donde yo puedo agrandar la columna, como también puedo hacer lo siguiente: seleccionar el rango de celdas y pulsar el botón que dice ajuste de texto. Fíjese que la palabra papel oficio, cuando llegó a un límite de, del rango de celda, de la columna más que nada, la columna, ¿qué es lo que hizo? Cuando ya tocó la palabra, en este caso oficio, y no se la puede ver en las otras celdas, entonces me permite realizar la opción que dice ajuste de texto. También puedo sacar el ajuste de texto seleccionando el rango de celda o seleccionando y activando la celda, y fíjense en que está activo la opción que dice ajuste de texto. Si yo lo saco, vuelve al estado anterior, nada más con la diferencia que me está tapando algunas letras de una palabra o un contenido. Bien, vamos a aplicar algún tipo de formato. Por ejemplo, voy a seleccionar este rango, le voy a dar un tipo de letra, por ejemplo Arial. Si yo quiero ponerlo como tipo negrita, lo puedo poner como tipo negrita o subrayado. Entonces también, por ejemplo, voy a darle la alineación centrada a cada título de cada campo. Le puedo dar un color de fondo, un color de sombreado de fondo, también a un color de texto. Fíjense, yo seleccioné estas dos celdas, por esa razón en la palabra librería se puso también con el color del texto. Vamos a seleccionar de nuevo el rango de celdas. También puedo aumentar el tamaño, como también puedo disminuir el tamaño. Le dimos las alineaciones. También, si le queremos dar un direccionamiento de texto, le doy. Y de esa forma le vamos aplicando el formato a la tabla. Fíjense que acá yo tengo una palabra, pero me está tapando las líneas divisorias que tiene Excel. Entonces recordemos que llegamos al botón, el puntero del mouse en la línea divisoria entre una columna y una fila, en este caso una columna, y hacemos doble clic para que se autoajuste al tamaño de acuerdo al contenido que tenga dentro de esa celda. Bien, también por otra parte
podemos encontrar la manera de darle un formato a un grupo de columnas, como ya sea también a una columna. En este caso voy seleccionando. Entonces supongamos el caso que yo quiera el formato de todas estas columnas, y me voy a ir a la opción que dice formato, y ahí tengo en este caso ancho de columna. Ahí le puedo dar un ancho a la columna. Supongamos el caso que yo quiero un ancho de 30 a cada columna, y pulso aceptar, y fíjense cómo se ha expandido el tamaño de las columnas a un valor de 30. También lo mismo puedo hacer con las filas. Selecciono el grupo de filas. Dentro del menú inicio voy a ir a la opción que dice formato y elijo alto de fila. Para los chicos podemos ver que el alto de fila también lo puedo aumentar. Supongamos el caso y lo voy a poner como tipo 10. Miren cómo queda el tamaño del alto de fila del rango de fila que yo he seleccionado. Vamos a seleccionar de nuevo el rango de filas. Nos vamos a ir al botón de formato y elijo, por ejemplo, ancho de fila. Acepto y sigo con el mismo tamaño. Si yo quiero reducir el tamaño de la columna, vuelvo a seleccionar el rango de celda más donde tengo datos. Me voy a ir al menú inicio, elijo la opción de formato y elijo la opción que dice ancho de fila. Dentro del ancho de fila, como habíamos puesto el valor 15, vamos a poner un valor de tipo 9. Acepto. Fíjense cómo queda, más chico todavía, más reducido el tamaño de la fila. Como también dentro vamos a ir a formato, vamos a ir a ancho de columna, y de ahí voy a tener yo digamos el ancho de la columna. Por ejemplo, voy a poner más chico, supongamos el caso, voy a poner un 10, y fíjense cómo el ancho de columna ha reducido su tamaño. Bien, vamos a dejarlo como estaba antes. Por ejemplo, vamos a ir a formato y elijo ancho de fila. De 9 vamos a pasar a 15. Acepto. Hacemos clic en aceptar. Bien. Y también vamos a aplicar otro ancho, en este caso de columna. Y ahí vamos tomando la forma de aplicar un ancho de columna, como también hemos aplicado un ancho de fila. Bien, si yo deseo eliminar un rango, ya sea de columnas o de filas, en este caso filas y columnas acá, supongamos el caso que yo quiero eliminar estas dos columnas, selecciono las columnas y voy a ir a la opción de eliminar, y voy a elegir la opción que dice eliminar columnas de hoja. Entonces fíjense en cómo desaparece, se elimina la columna que hemos insertado datos, y cada uno respeta el abecedario, en este caso A, B, C, D, y se me fue la F y la F de del otro archivo, mejor dicho, de la información que tenía almacenada. Continuando en forma ordenada las columnas. También puedo aplicarlo en fila. Por ejemplo, si yo quiero eliminar esta cantidad de filas, supongamos el caso, voy a ir al menú eliminar y elijo la opción que dice eliminar filas de la hoja, y se eliminan las filas de la hoja.
Perfecto. Y también dentro de una tabla yo le puedo ubicar también lo que serían los bordes. Cuando yo voy a querer imprimir este documento, por más que Excel tiene líneas de división, es necesario siempre tener que cada planilla tenga sus líneas de división y sobre todo los bordes que están incluidos dentro de la planilla. En este caso voy a seleccionar este rango de celdas y voy a ir dentro de la pestaña de menú. Hay una opción que dice bordes. En este caso lo puedo encontrar acá. Si yo quiero que toda esa tabla tenga cada uno su borde, entonces elijo al costado izquierdo, perdón, al costado derecho de la flechita del costado derecho de la opción de borde, voy a elegir la opción que dice todos los bordes. Y fíjense ustedes, si ya deselecciono, cómo se colocan los bordes dentro de una tabla. Bien. Si yo quiero sacarle los bordes de la tabla, supongo el caso, yo selecciono el rango de celdas de todos los bordes o de un grupo de bordes, selecciono, voy a la opción de bordes, pero hago clic en la flecha desencadenable del costado derecho y elijo la opción que dice sin borde. En este caso le saco los bordes a la tabla que yo estaba trabajando. Bien. También en una planilla podemos encontrar acciones como ser de mover un grupo de datos de un lugar hacia otro. Supongamos el caso, voy a seleccionar toda esta información. Puedo en este caso cortar y pegar de diferentes maneras. Uno es seleccionando el grupo de celdas y con un clic presionado sobre el borde hasta que aparezca el puntero del mouse con una cruz de tipo de varias dimensiones, varias direcciones mejor dicho, hago un clic presionado y lo arrastro y traslado la información donde yo desee. La puedo trasladar aquí también. Y esto es lo que se llamaría también como un cortado y pegado. Fíjense ustedes cómo quedó. Ahí se desconfiguró la combinación y centrado de la palabra librería. Selecciono, pongo el botón combinar y centrar y vuelve a estar combinado y ubicado en la parte céntrica del título. No solamente tiene que estar una celda combinada centrada, también puedo dar la alineación hacia la izquierda o hacia la derecha, o puede estar ubicado en la parte superior, en la parte del medio o en la parte inferior. El texto está dentro de esta celda o el contenido que está dentro de esa celda. Vamos a dejarlo como estaba. Y ahí aplicamos los diferentes tipos de formatos que podemos realizar dentro de Microsoft Excel. Bien, vamos a hacer de cuenta que vamos a poner todos los bordes. Selecciono el rango de celdas, me voy a la parte de bordes, pero haciendo clic en el botón desencadenable y elijo todos los bordes. Selecciono, fíjense cómo queda en este caso. Ahora, por ejemplo, quiero seleccionar este rango de celdas y quiero, en este caso, cambiar el color de sombra. Supongo el caso un amarillo. También quiero cambiar el color de la letra. Supongo el caso el verde musgo. Le selecciono. Si yo no quiero ponerle color a ninguno, un color de sombreado, selecciono el rango de celdas, me voy al botón de color de relleno y elijo la opción que dice sin relleno. Eso en el caso que yo no quiera ponerle color al rango de celdas donde tenga yo la información. Lo mismo pasa
con el texto, que yo tengo un color de texto y en este caso lo voy a cambiar por tipo automático. Bien. Y así es el tema de cómo aplicar un formato dentro de una hoja de cálculo. Y por último vamos a ver cómo se nombra, cómo se agrega una hoja en Excel. Yo estoy trabajando en la hoja de tipo, en la hoja 1. Y si yo quiero agregar más hojas para hacer otro contenido, hago un clic en este botoncito, que significa el símbolo más para agregar hojas, y se agrega la hoja y se activa en ese momento la hoja 2 dentro de un mismo libro que tengo yo acá en Microsoft Excel. Puedo volver haciendo un clic a la hoja 1 para ver la información que yo tengo, y también para concluir esta parte sobre formatos de celdas, vamos, por ejemplo, si yo quiero copiar todo este contenido a otra parte de la hoja, como así también a otra hoja, selecciono el rango de celdas, el rango de la información, voy a ir al botón que dice copiar, tengo pulsado, y esa copia, fíjese en que aparece como unas líneas entrecortadas en movimiento. Me hace referencia que yo puedo cortar o copiar algo para pegarlo en otra parte. Supongamos que yo este contenido también lo quiera pegar más acá, selecciono la celda activa y pulso la opción que dice pegar. Fíjense en cómo queda copiado lo que yo he escrito en esta parte y lo he pegado en esta otra. Ya tengo duplicado dos partes. Como así también, si sigue todavía las líneas para el copiado, yo voy a copiar esta misma información hacia la hoja 2. Ahora, si yo quiero sacar las líneas de movimiento, de entrecortadas de movimiento, pulso la tecla escape del teclado y se para el momento de la acción de la copia. Voy a seleccionar el rango de celdas. Una vez seleccionado, me voy a ir a la opción de copiar, y esta información lo que quiero hacer es también que se vea en la hoja 2. Selecciono la celda de ubicación y pulso el botón pegar. Fíjense que en la hoja 2 y en la hoja 1 está también las mismas informaciones en diferentes hojas. Si yo quiero eliminar una hoja en Excel, hago de la siguiente forma. Seleccionamos la hoja que queremos eliminar o la activamos, hacemos un clic derecho sobre ella y elijo la opción que dice eliminar. Microsoft Excel eliminará permanentemente esta hoja. ¿Desea continuar? Si yo le digo que quiero eliminarla, se va a eliminar esa hoja. Si en el caso que no quiero eliminarla, cancelo y vuelvo a las tareas anteriores. Pulso eliminar. Fíjense que desaparece la hoja dentro del libro de Excel y quedamos con la hoja únicamente la número 1. Para cambiar el nombre de una hoja, vamos a ubicar el puntero del mouse sobre donde dice hoja 1, hago un clic derecho y elijo cambiar nombre. Dentro de cambiar nombre, ahí yo voy a cambiar el nombre que tiene la hoja. Por ejemplo, vamos a poner planilla 1, perdón, planilla 1. Una vez escrito, pulsamos la tecla Enter o Intro y se define con el nombre de planilla 1, en este caso como pusimos el nombre de esta manera. Si yo quiero agregar de nuevo una nueva hoja, se va por defecto a colocarse una hoja en la cual hemos insertado una hoja 2, pero la eliminamos, y Excel interpreta que yo cuando quiera insertar otra hoja se va a llamar
la hoja con el número posterior de la hoja que ha sido eliminada. Para cambiarlo, el nombre, ponemos cambiar el nombre, borro con la tecla retroceso o la tecla suprimir y le voy a poner, por ejemplo, planilla 2. Una vez escrito, o pulso la tecla intro o hago clic afuera de la hoja para que se defina el nombre de la hoja. Bien. También por otra parte podemos encontrarnos con la opción también de insertar una columna, como también insertar una fila dentro de algún contenido de una celda. Por ejemplo, si yo quiero insertar una columna entre estas dos columnas, en este caso B, C y D, para eso voy a seleccionar la columna que quiero insertar y me voy a ir a la opción que dice insertar, en este caso insertar columnas de hoja. Hago un clic y fíjense en cómo se inserta en el costado izquierdo una columna. Lo mismo pasa también con las filas. Si yo quiero insertar una fila, ya sea en este caso en la parte superior, voy a seleccionar la fila, el número de la fila, y dentro del menú inicio voy a ir a la opción que dice insertar filas de hojas. Fíjense cómo se inserta en la parte superior las filas de una hoja. Ese es otro tipo de formato que podemos aplicarle en Microsoft Excel. Y como hemos visto hace rato que cuando seleccionaba una columna, también puedo eliminar esa columna haciendo un clic en la opción de eliminar celdas y elijo la opción de eliminar columnas de hoja. Ahí puedo eliminar una columna, como también puedo eliminar seleccionando el número de la fila y elijo la opción de eliminar filas de la hoja. Y se eliminó las filas de la hoja, en la cual podemos aplicar ya sea de insertar o eliminar una fila. Y así concluye esta clase con respecto a la parte de formato de celdas, donde nosotros aprendimos a cómo realizar los diferentes tipos de formato de celdas, cómo configurar una página a la hora de imprimir y cómo también aplicar los diferentes tipos de datos que puede comportarse en cada celda o en un rango de celda dentro de este programa.